Aló, buenas tardes, el Señor les bendiga en esta tarde, les llene y les colme de la salud tan necesaria en estos días. Y bueno, es un gusto poder estar frente a ustedes a través de esta cámara, ¿verdad? Mi nombre es Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación, aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, como las circunstancias nos han llevado, pues estamos dejando las reuniones físicas en el templo los días miércoles, que son los días de estudio, de oración, ¿verdad? Y lo estamos transmitiendo. En este caso, ¿verdad? En el caso muy particular mío, pues desde aquí, desde su casa, estamos mandando, ¿verdad? Por medio de esta señal, una reflexión, un estudio. eh, y bueno, nos ha servido también para conectarnos con otras personas, no solamente aquí en la ciudad, sino también en el estado y fuera del estado, en México, ¿verdad? Así que ha sido una grande bendición. Y bueno, les doy la bienvenida nuevamente, ¿verdad? Les recuerdo que tenemos abierto el chat, cualquier comentario que usted quiera mandarnos referente al tema, o si hay algún tema en el que usted está un poquito inquieta, se lo puedo investigar, ¿verdad? Se lo puedo exponer y pues cualquier petición de oración, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Estar intercediendo, estar rogando unos por otros, así lo manda el Señor. Y bueno, pues el chat está abierto para saludos, díganos si está conectado, si hay alguna pregunta, cualquier cosa. Estamos en una comunicación abierta y bueno, pues gracias al Señor. Un día más, casi terminamos un día más. El tema ahora, hermanos, vamos a entrar directo, ¿verdad? Para sacarle jugo a estos 45 minutos. El tema de ahora es acerca de la muerte. ¿Qué tan necesario es conocer un poquito más? Es tratar de entender el proceso, porque al fin y al cabo la muerte es un proceso. Tratar de entender, porque al hablar de muerte, por lo regular nos llenamos de miedo, de temor, de incertidumbre, y es un miedo el que tenemos o al cual tenemos que superar, tenemos que llevar adelante. El tema de hoy es cómo puedo yo superar el miedo a la muerte. ¿Cómo puedo yo superar el miedo a la muerte? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer yo para dejar de temer la muerte? Y bueno, literalmente, ¿verdad? Como dice un pasaje en Escritura, andamos en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Nos enteramos que está enfermo fulano, murió sutano. Ahorita me enteré en la tarde, ¿verdad? Que murió unos conocidos míos allá en Hermosillo, ¿verdad? Una pareja, ¿sí? Entonces, estamos en ese valle. Pero también dice ese pasaje, ¿verdad? Aunque ande yo en valle de sombra de muerte, dice, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. Así dice la palabra. O sea, tú, Señor, me infundirás aliento en lo que yo paso por este valle de sombra de muerte. Literalmente estamos pasando por un valle. La humanidad en sí no es una región del planeta, no es un país o un grupo de países, es la región completa, o perdón, mejor dicho, es el planeta completo lo que está pasando por un valle de sombra de muerte. Y esto, hermano, pues creámoslo o no, lo entendamos así o no, son juicios de Dios sobre su creación. La verdad es que el mundo necesita poner en orden algunas cosas, ¿verdad? Y hay situaciones que los presidentes, los dirigentes no pueden controlar, que solamente Dios tiene la capacidad para poner en orden algunas cosas. Y créame, nosotros tenemos un Dios creador, un Dios que crea, y un Dios que también ha creado las condiciones o las circunstancias actuales con un propósito bueno, con un propósito maravilloso. A lo mejor no lo podemos ver, pero hay que suplicarle a Él que nos abra los ojos del entendimiento, los ojos espirituales para poder ver un poquito más. Y una de las cosas que le tenemos que pedir que nos ilumine es acerca de la muerte. ¿Cómo puedo yo, tú, yo,
superar ese miedo? ¿Cómo lo puedo superar? Vamos a andar por algunas escrituras, no te voy a dar una específicamente, sino que vamos a ir a algunas, pero antes que nada, antes de entrar de lleno, ¿verdad? Yo quiero comentarte algo que nos va a ayudar a ilustrar. Se me hizo algo muy curioso que quise compartir y así nos ayuda a establecer este proceso, el proceso de la muerte. Nos ayuda a entenderlo con una forma tan fácil que vamos a usar, ¿verdad? Un ejemplo tan simple como la mariposa. Sí, o sea, qué simple, ¿verdad? Metamorfosis, vamos a hablar de metamorfosis. Todos hemos oído hablar de la metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Bueno, la metamorfosis se compone de dos palabras, ¿verdad? Metamorfe, es un término griego. Metamorfe. ¿Qué quiere decir? Más allá de la forma anterior. Metamorfe, es el vocablo griego, ¿sí? Y el significado es más allá de la forma anterior, o sea, otro brinco a otro nivel. ¿Qué quiere decir? Más allá de la forma anterior, o sea, superando la forma anterior. Eso es lo que quiere decir una metamorfosis. Ahora, ¿por qué pongo de ejemplo una mariposa? Tú me vas a decir, bueno, pastor, ¿de qué va a hablar, verdad? Que mete a las mariposas aquí. Bueno, es con el fin de ilustrar. Es con el fin de usar una figura, ¿verdad? A la cual todo el mundo la conocemos, todo el mundo tenemos acceso. Y bueno, te voy a hablar de la mariposa. ¿Por qué? Porque la mariposa es un animal, ¿verdad?, que sufre una metamorfosis antes de llegar a ver lo que nosotros vemos ya como una mariposa. O sea, cuando nosotros vemos una mariposa, ese animalito tan bonito, tan colorido, ¿verdad?, ya sufrió una metamorfosis y llegó a ese estado. ¿Qué te quiero decir? Que primero, ¿verdad?, esa mariposa, así como tú la ves, fue un simple huevito. Fue un simple huevito que fue depositado, ¿verdad?, por ahí en alguna planta jugosa, en la cual la madre, ¿verdad?, se encargó de poner para que se alimentara. ¿Sí? La mariposa primeramente fue un huevito. Después, ¿verdad?, dentro del proceso de la vida o dentro del proceso de vida de la mariposa, dentro de ese proceso de su metamorfosis, deja de ser un huevito, se endurece, porque primero es blandito, se endurece y de ahí sale, hermano, una oruga o una larva. Y esa larva, o sea, un gusanito pequeño, después de ser un huevito, sale de ahí y se come el mismo cascarón. Eso es su primer alimento. ¿Sí? Pasa a otro nivel, ¿verdad?, que se llama oruga o larva. Es un pequeño gusanito. ¿Sí? Después de ahí, hermano, pasa, esto te estoy hablando alrededor de 3 semanas. Después de ahí, ¿verdad?, de ser una simple larva, o sea, un gusanito pequeño, ¿verdad?, llega a otro nivel que se llama crisálida. O sea, ya es un animalito más en forma. Ya tienen la formita como alargadita, grande, ¿verdad? Ya no solamente es como una larvita, un gusanito, ya es algo un poquito más abultadito. Esa misma larva, ¿verdad?, tira la piel y sale de ahí la crisálida o pupa. También se le conoce en algunas partes como pupa. O sea, deja de ser ese gusanito y agarra la forma, ¿verdad?, de una cosita un poquito más grande, ¿sí? Y después de ahí, hermano, después de ahí le empiezan a salir a esa bolita alargadita, le empiezan a salir alas. Y se convierte, ¿verdad?, en lo que nosotros conocemos como imago o mariposa. De tal manera, ¿verdad?, que lo que nosotros vimos, hermano, ya pasó un proceso. Probablemente tú en el árbol nunca vayas a ver un huevito de mariposa. Probablemente nunca vayas a ver una larva. O nunca vayas a ver un crisálido, ¿no? A lo mejor no nos fijamos tanto, pero sí podemos ver la mariposa. Entonces, la mariposa sufre una metamorfosis de 4 niveles, ¿verdad? Es primeramente el huevo, la oruga o larva, y luego viene la crisálida, ¿sí?, o pupa, y después ya viene la mariposa adulta.
¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque nosotros, hermano, somos parte de un proceso de metamorfosis. Nosotros sufrimos un proceso de metamorfosis en nuestra vida, en el proceso físico y en el proceso espiritual, ¿sí? ¿Y por qué me dices eso? Porque es curioso, pero nosotros también tenemos 4 niveles. Así como la mariposa, ¿verdad? Nosotros tenemos también 4 niveles en el proceso de metamorfosis. Si tú te fijas en la información que yo estoy compartiendo, te vas a dar cuenta, ¿sí?, que la oruga no se aferra a ser oruga toda la vida. La oruga da paso a la crisálida. Y la crisálida no se aferra a ser crisálida toda la vida. La crisálida da paso a la adulta o a la imago o a lo que es la mariposa como nosotros lo conocemos. Ella acepta el proceso de metamorfosis sin aferrarse a lo anterior. Y nosotros, hermano, tenemos ese mismo proceso de metamorfosis, ¿sí? Primeramente, como tú bien sabes, eso te lo deben de haber enseñado en la primaria, bueno, a lo mejor en la secundaria. Nosotros empezamos como eso, como un pequeño huevito, ¿sí? Somos un pequeño huevito, ¿verdad?, en el vientre de la madre. Así nos formamos en un pequeño huevito, de lo cual, ¿verdad?, son prácticamente invisibles. Eso somos nosotros primero, la vida está ahí. Pero empezamos, ¿verdad?, como un simple huevito. Así empezamos nosotros. Ese huevito, ¿verdad?, crece, se desarrolla y aquel huevito se convierte, ¿verdad?, en un hombre o en una mujer, en el vientre de la madre aún. Sale al mundo, ¿verdad?, es dado a luz y se convierte en un hombre natural. Sí, hermano, un hombre natural. Todavía, ¿verdad?, de pequeños no somos hijos de Dios. Ese es el siguiente nivel, ¿sí? El primer nivel es ser simplemente un huevito. En el segundo nivel somos hombres naturales o mujer natural, o sea, me refiero al género humano. ¿Qué quiere decir natural? Un hombre o una mujer, ¿verdad?, que todavía no conoce a Dios, que todavía no desarrolla el temor a Dios, que todavía no entra a la vida espiritual, que todavía no es adoptado como hijo de Dios. Somos simplemente una parte de la creación más de Dios, ¿sí? De tal manera que el segundo proceso de nuestra metamorfosis es ser hombres naturales. Sí, yo fui un hombre natural hasta que conozco al Señor, confieso a Jesús, le entrego mi vida, ¿verdad? Y a mis 40 años o se hizo, ¿verdad?, el otro nivel espiritual, el cual ya fui llamado hijo de Dios. Si te fijas, huevito, hombre natural y hombre espiritual. O sea, cuando nosotros conocemos al Señor, dejamos nuestra vida natural y empezamos a ser hijos de Dios. Y tú lo puedes ver ahí en la Biblia, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice claramente de esta manera. Te voy a leer solamente ese versículo. Dice, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos, está hablando de los hombres naturales, ¿verdad?, mas a todos los que le recibieron, o sea, que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, a los que creyeron en el mensaje de la salvación, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, empezamos a dejar de ser aquel hombre natural que vive de acuerdo a sus deseos, a sus iniciativas, a sus planes y propósitos, y al momento de ser adoptados en la familia real, en la familia divina, dejamos de ser un simple hombre y empezamos a ser hijos de Dios. O sea, es nuestro segundo nacimiento, ¿verdad? Después del nacimiento físico viene el nacimiento espiritual. Ese es el tercer escalón de nuestro proceso de vida. Pero hay todavía otro escalón más al que tenemos que llegar. Una vez que somos hijos de Dios, ¿verdad?, ahí no se acaba nuestro proceso. Ahí es donde entra la palabra muerte, lo que nosotros conocemos como muerte, que es el fin
de esa parte del proceso de ser llamado solamente un hijo de Dios y empezar, ¿verdad?, a ser, ¿qué, hermano? Un hombre con un cuerpo glorificado. O sea, el día que nosotros dejamos la vida, o sea, dejamos de ser solamente un hijo de Dios y entramos a ser un ser glorificado. Fíjate lo que dice Filipenses, te voy a llevar a Filipenses. Filipenses 3 nos lo dice de una manera muy bonita, ¿verdad? Pablo nos lo explica de una manera muy creativa, ¿verdad? Al estilo de Pablo, muy fácil de entender. Filipenses 3, versículo 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación, o sea, el Hijo de Dios que todavía vive en un cuerpo humano, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, nuestra metamorfosis, nuestra vida o nuestro proceso, ¿sí?, tiene 4 escalones igual que la mariposa. ¿Sí? Empezamos como un huevito, simplemente nacemos y somos solamente creación de Dios, parte de su naturaleza, ¿sí? Pero cuando nosotros creemos, tenemos un segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual. Ahí pasamos al tercer nivel, nos desprendemos del hombre natural, por eso es que dejamos de vivir como el mundo vive y empezamos a vivir como un hijo de Dios. Ese es nuestro tercer nivel en el proceso de la metamorfosis del hombre, pero ese nivel tenemos que dejarlo atrás y brincar al siguiente, y para brincar al siguiente tenemos que dejar ese cuerpo, el cuerpo de la humillación, como dice Pablo, o sea, donde reside el pecado, para llegar a ser como el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo de gloria, o sea, un cuerpo glorificado, en el cual ya las leyes de la física humana no lo afectan, o sea, ya no está un lugar a la misma vez, al mismo tiempo, no, señor, ya ahí traspasa, ¿verdad?, todas las leyes físicas, o sea, entramos al mundo espiritual. Ese es nuestro proceso. Curiosamente, el hombre, a diferencia de los animalitos, en este caso el ejemplo, la mariposa, curiosamente el hombre se aferra. El hombre tiene miedo brincar a otro nivel. El hombre se aferra al estado anterior. No le gusta completar o tiene miedo a completar. Ahorita vamos a ver por qué. Tiene miedo a completar el proceso de metamorfosis. O sea, nos aferramos. Tenemos pavor, ¿verdad? Pero todos vamos a ir para allá. No hay nadie que se va a quedar. ¿Sí? Pero vamos como gato cuando lo jalas de la cola, ¿verdad? Arañando todo. No queremos ir al otro nivel. Nos aferramos a este nivel. Nos aferramos, no queremos llegar. Hermano, el cuerpo glorificado es donde ya no habrá más llanto, más dolor. Donde ya no va a haber más enfermedad. Donde ya tus achaques no te van a quejar. Donde ya sobrepasamos todo eso. Donde ya somos eternos, etéreos, espirituales. Lo que realmente somos. Entonces hay una parte del ser humano que todavía no se comprende muy bien y es porque no acepta ese proceso. ¿Tú crees, dime una cosa, ¿tú crees que algún animal vive con el miedo a la muerte? No, hermano. Ningún animal piensa, razón. Y tú me vas a decir, bueno, es que los animales no son inteligentes, pero tienen instintos. Y el instinto avisa y puede avisar en el momento de un peligro de muerte. Uh-huh. Así es que con ese simple ejemplo te quiero iniciar, ¿verdad?, en este tema de cómo puedo superar yo el miedo a la muerte. Y mira, hermano, incluso el creyente más devoto, el creyente más entregado en ocasiones teme a la muerte.
Es natural ese deseo, de cierta manera es parte de nosotros, ¿verdad? Pero la muerte, hermano, déjame decirte por qué le tenemos miedo. Le tenemos miedo porque no era dentro del plan de Dios. Dios no creó al hombre para quitarle la vida. Dios creó al hombre para que fuera y viviera en intimidad y en comunión con Él. Desgraciadamente, ¿verdad? La muerte entró como consecuencia de nuestra desobediencia. O sea, la muerte es un castigo, ¿sí? Para el hombre. ¿Por qué? A consecuencia de haber desechado la vida eterna. O sea, de la desobediencia viene la muerte. Es cuando el hombre, ¿verdad? Cae y empieza la muerte a venir. ¿Por qué? Porque viene, ¿sí? Como la introducción. O sea, fue una respuesta automática a la entrada del pecado. Entra el pecado, o sea, la desobediencia, y entra la muerte, perdón. Desgraciadamente así es, ¿verdad? Pero sabes una cosa, hermano, yo quiero exponerte algo que a lo mejor te va a parecer algo raro, pero la muerte es una bendición. Sí, y tú me vas a decir, ¿de qué forma es una bendición? Si ese es uno de los últimos enemigos a vencer. Pues sí, es una bendición porque ¿sabes qué, hermano? La muerte nos libra, o sea, parte del proceso, nos libra de vivir una vida eterna en un mundo tan peligroso como el de hoy. Imagínate vivir eternamente siempre enfermándonos, siempre viviendo, ¿verdad?, la separación de otros seres queridos. Un mundo lleno de violencia, un mundo en el cual, ¿verdad?, los productos naturales se están acabando, los ríos se están contaminando, la vegetación está muriendo, el aire se está contaminando. Imagínate vivir eternamente en un lugar como este. ¿Verdad que sería horrible? Así es que la muerte es una bendición en ese aspecto, ¿verdad?, en el que nos libra de vivir en un mundo violento y pecaminoso como este. De sufrir fríos, de sufrir calores, de sufrir las inclemencias, de trabajar todos los días, ¿verdad? Así es que la muerte de esa manera es una bendición. Afortunadamente para el hombre, hermano, para el hombre que ya ha superado el tercer nivel, o sea que ha llegado a ser hijo de Dios, hay esperanza, ¿sí? Hay la esperanza porque creemos en Jesús. Y Él nos dice en Juan, en la primera carta de Juan, 4:4, lo voy a leer, hermano, porque es importante y quiero afirmar bien lo que te estoy diciendo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, dice Juan, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La esperanza mía, ¿verdad?, es que Dios tiene el poder sobre todas las cosas, aún en el pecado, aún en un mundo violento. Y si Él habita dentro de mí, es obvio, ¿sí?, que yo voy a tomar las bondades y los beneficios de que Él viva en mí. Y Él, ¿sí?, si Él está conmigo, ¿quién es contra mí?, dice la palabra también. O sea, ¿qué es lo que puedo yo temer? Si Él está conmigo. Si Dios está contigo, ¿a qué le puedes temer? ¿Sí? Que la muerte es un enemigo clasificado en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, como un último enemigo a vencer, sí, cierto, pero si Dios está contigo, hermano, ¿a qué le temes? Ahora, otra promesa maravillosa que tenemos, ¿verdad?, nosotros los creyentes, está en Juan 14:2. Juan 14:2 nos dice claramente que Jesús fue a prepararnos un lugar para ti y para mí. Y Él afirma que en la casa de su Padre, o sea, en el reino de Dios, muchas moradas hay. O sea, hay una habitación para ti y para mí allá. Esa es la esperanza que nos debe empezar a nosotros, hermano, a clarificar nuestra idea de la fe. ¿En qué creo? ¿Creo en el pastor? ¿O creo en la iglesia? ¿O en la denominación? ¿O creo, verdad, en Jesucristo? ¿A quién yo debo de adorar? ¿A quién yo debo de buscar? El pastor es solamente un empleado, por decirlo de una manera, de Dios. Y luego nos vamos en esas cosas, ¿verdad? De agarrarle como por ahí una hermana, ¿verdad?, me manda un mensaje y dice, es que en la otra iglesia me estaban esperando afuera.
Pues sabes que yo espero, hermano, que me esperen, pero en el cielo, no en la iglesia, porque la iglesia, hermano, es un hospital. La iglesia es como un hospital donde hay miles de tipos de enfermos, de diferentes dolores y quejumbrosos de diferentes enfermedades. Así es la iglesia, todos vamos a la iglesia o llegamos a la iglesia, hermano, porque tenemos y estamos enfermos y Cristo es nuestro sanador. De tal manera, ¿verdad?, en que, ¿sabes una cosa? Es Jesucristo, nada más. Es Jesús el que nos promete, es Jesús el que nos va a dar vida eterna. El Padre a través de Jesús, es Jesús el que nos va a estar esperando, ¿verdad?, en aquel momento. Así es que, hermano, hay algunos aspectos de la muerte, sí, que pueden causar temor. Afortunadamente, ¿verdad?, Dios tiene una respuesta para cada uno de ellos en su palabra. Vamos a ver algunos, ¿verdad?, que yo he escuchado, y más en esos últimos tiempos en el que platicamos tanto de muerte. La gente me dice algo así como, lo que te voy a decir, mira, como por ejemplo, miedo a lo desconocido. La mayoría de la gente tenemos miedo a la muerte, ¿verdad?, porque no conocemos lo que hay más allá. Hay muchos que dicen, ¿verdad?, que no hay un mundo después o una vida después de la muerte. Hay muchos que piensan que la muerte es simplemente, ¿verdad?, como un switch, que cuando alguien muere simplemente se apaga y no pasa nada. Qué triste, ¿verdad? Qué triste pensar que no hay algo más allá. Qué triste pensar que vivimos en una mentira toda nuestra vida, pensando, ¿verdad?, que había un cielo, pensando que había, ¿verdad?, un lugar de reposo, un lugar donde es mucho mejor que lo que vivimos hoy. Qué vida tan triste pensar eso, qué vida tan triste conformarme, ¿verdad?, a este mundo. Cuando en este mundo, aún si tuvieras ahorita carretas llenas de dinero, de todas maneras no puedes viajar. Todo el mundo está enfermo ahorita, todo el mundo hay dolor en el país donde tú vayas. Ahorita no se puede disfrutar el dinero, o puedes irte a gastártelo a Disneylandia, o puedes ir a gastártelo en California, en un estado tan bonito, o puedes ir a Venecia. Ahorita estaba oyendo en las noticias, ¿verdad?, que otra vez lo van a cerrar hasta creo que 3, 4 semanas más. Todo Italia se va a cerrar, ¿verdad?, por el alto índice de contagios. ¿A dónde quieres ir? ¿A la Torre Eiffel? ¿Quieres ir a conocer la Torre Eiffel? Está cerrada ahorita. ¿Sí? ¿Quieres ir ahí? No hay. ¿De qué te sirve el dinero? He ahí, ¿verdad?, uno dentro de los juicios de Dios, algo que nos sacude y nos dice, hey, no todo se arregla con dinero. La felicidad no es nada más tener dinero. Entonces, la miedo a lo desconocido. Exactamente, ¿qué se siente al morir? ¿Qué se siente, verdad? ¿Qué puedes ver al salir de tu cuerpo? La separación del alma y el cuerpo se le llama la muerte, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando la energía de Dios o el espíritu, el ser interno que hay de nosotros se desprende del cuerpo. Esto está demostrado científicamente, ¿verdad? El alma, o sea, el ser espiritual, tiene un peso. Quiere decir que si tú pesas una persona a punto de fallecer y la pesas inmediatamente después de fallecer, ¿verdad?, va a haber una pequeña variación, son gramos, pero hay una pequeña variación. Exactamente qué se siente, ¿verdad? ¿Qué se siente una vez que sales? Hay mucha gente, ¿verdad?, que dice que se ve que han tenido algún tipo de regresión o algo y que se ve una luz brillante. Sí, a lo mejor, como ellos dicen, ¿verdad?, un túnel y después una luz al final. Hay otras personas que dicen que un grupo de parientes o un pariente los está recibiendo. Sí. Hay otras personas que dicen, ¿verdad?, que sienten un placer o una felicidad infinita, una felicidad, un gozo que nunca sintieron, ¿verdad?, mientras estaban en vida. Te estoy hablando de personas. Estos son testimonios, no dice la Biblia, no se refiere la Biblia a eso, pero hay testimonios de gente que dice, ¿verdad?, que ha regresado una vez que se le ha declarado inclusive médicamente muerta, y que ha regresado y dice que es un gozo, una felicidad como nunca, como nada lo dio aquí en el mundo. Y nomás de pensar en eso yo me lleno, hermano, de gozo y digo, wow, o sea,
Qué gozo tan maravilloso sería que al grado de no querer regresar. Hay personas que dicen, es que yo no quería regresar. Era tan infinito, era tan grande el gozo que sentía que yo no quería regresar. O sea, no quería regresar a ser humano o vivir en este cuerpo. Sí, porque siempre dentro del proceso o la metamorfosis del hombre, siempre el siguiente nivel es mucho mejor. La metamorfosis nunca va a ser para infelicidad o para ir en contra de natura, o sea, en contra de la naturaleza. La naturaleza nos lleva a diferentes niveles porque cada nivel es superior. De tal manera que estando en el huevo la mariposa, ¿verdad? Nunca va a conocer el mundo. Tiene que llegar a ser oruga. Pero aún siendo oruga, ¿verdad? O un gusanito, no puede conocer el mundo porque es demasiado pequeña para caminar y andar por el mundo completo. ¿Sí? Siendo crisálida, pues tampoco puede ser porque prácticamente está colgada en una partecita, pero sí puede conocer el mundo cuando sea mariposa y puede volar y ver todas las maravillas de Dios. Así es el humano. ¿Por qué estamos tan aferrados, verdad, aquí? El siguiente nivel debe ser mucho mejor, es la naturaleza de Dios, es la prosperidad, es el crecimiento. Y a mí me llama la atención esas personas que dicen, es que yo no quería regresar. He escuchado testimonios que dicen, es que es un gozo que no puedo explicar con palabras, nunca lo había entendido. Es una luz maravillosa. Ahí voy a ver, o me esperaba un pariente o algo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia acerca, verdad, de ese miedo a lo desconocido? Mira, vamos a la segunda carta de Corintios. Y vamos a empezar a agarrarle forma a esto, ¿verdad? La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, versículo 6 al 8. Dice de la siguiente manera: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, o sea, no estamos con el Señor. Confiamos y tenemos fe en el Señor, pero no estamos en el Señor. Ojo. 7. Porque por fe andamos, no por vista. Esa es la situación nuestra actual. 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar, he aquí, hermano, y estoy haciendo estas pausas, interrumpiendo la palabra del Señor para describirla, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Es el gozo que algunas personas han testificado, ese gozo que no se ha sentido jamás, o sea que no hay nada aquí en el mundo que te pueda dar ese gozo, inclusive ni el nacimiento de tus hijos, ni carretas de dinero, ¿verdad? Ni fama, ni fortuna, no hay nada aquí en el mundo, no hay nada que pueda igualar al gozo, ¿verdad? De estar delante del Señor. Así es que por eso lo interrumpí y sigo en el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, quisiéramos mejor morir. O sea, es mejor la muerte, es lo que está diciendo el apóstol aquí. Estar, ¿verdad? Ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea, hermanos, la muerte es un proceso, un paso en mi metamorfosis para llegar a estar delante del Creador. El gozo inaudito, el gozo infinito, el gozo que ninguna cosa, persona o acción o actividad aquí en la tierra me puede dar. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a lo desconocido? ¿Sí? ¿Por qué le tenemos miedo a lo desconocido? Fíjate en Filipenses, te voy a llevar a Filipenses nuevamente. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 23 y 24, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjate lo que dice Pablo. 24.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, hermano? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Sabes una cosa? Estoy en un aprieto. Él usa la palabra estrecho, pero nosotros lo podemos entender mejor así. Estoy en un aprieto. Así dice Pablo, no sé qué decidir. No sé, sinceramente, qué decidir. Porque yo tengo un deseo de partir, o sea, tengo un deseo de morir en este cuerpo y estar con Cristo. Así lo expresa Pablo, palabras hermosas. A lo mejor hemos pasado muchas veces por ese pasaje, pero nunca a lo mejor nos hemos detenido a pensar en la hermosura de las palabras de Pablo y decir, ¿sabes una cosa? Yo quisiera mejor morir ya y estar con el Señor. Y agrega, lo cual es muchísimo mejor. O sea, es muchísimo mejor ese nivel espiritual al que voy que al que vivo ahorita. Y yo quisiera ya estar allá. Pero ¿cuál era el aprieto de Pablo? O sea, ¿cuál era, por qué él estaba en el estrecho? ¿Por qué él estaba indeciso? ¿Sabes por qué? La respuesta está en el verso 24. Mira lo que dice el verso 24. Pero quedar en la carne, o sea, seguir viviendo, es más necesario por causa de vosotros. O sea, pero tengo que estar aquí porque todavía ustedes me necesitan. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Lo entendemos? ¿Lo captamos? ¿Se fijan en la profundidad de las palabras de Pablo? ¿Sabes una cosa? Estoy en aprieto. Yo por mí, yo ya estuviera con el Señor. Yo quisiera estar allá. ¿Sabes qué? Yo quisiera brincar ese nivel de la muerte y llegar a esa etapa en la metamorfosis de mi vida y estar presente con Cristo. Es mucho mejor. Así dice Pablo, es mucho mejor. Pero por amor a ustedes, todavía tengo que estar aquí. Porque todavía tengo mucho que enseñarles, que escribir, ¿verdad? Que comunicarles de parte de Dios. Qué confortante, ¿verdad, hermano? Estar delante de Cristo y todavía no es la gloria, todavía es el paraíso, o es lo que con nosotros a los creyentes como paraíso, pero la gloria viene después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual entonces sí, ¿verdad? Ya todas las cosas van a ser diferentes, pero en lo que llega a Cristo nuevamente, estar con Cristo, o sea, estar en un lugar de gozo, de disfrute, en un lugar, ¿verdad? Delirantemente gozoso. Y todavía no es la gloria. ¿Te fijas, hermano, qué cosa tan maravillosa? Entonces, ¿por qué tenemos miedo a lo desconocido? ¿Cuál desconocido? Aquí está, nos los están enseñando. Nos está diciendo, no hay nada desconocido, es Cristo lo que hay después de la muerte. ¿A qué le tenemos miedo? Nos la llevamos orando en su nombre, nos la llevamos estudiando de Él, y sin embargo tenemos miedo de ir con Él. ¿Quién nos entiende, hermano? ¿Quién nos entiende? Le rogamos al Señor estar delante de Él, pero nos hablan de muerte y temblamos. Y decimos, es que tengo miedo a lo desconocido. ¿Cuál desconocido? La Biblia te lo está revelando, te lo está enseñando. ¿Sí? Nos lo está enseñando. Ahora, otro punto que yo escucho también, ¿verdad? De las personas, miedo a la pérdida de control. ¿Sabes qué? Nos da un miedo terrible, hermano. Perder el control. Nos gusta manipular todo. Nos gusta mandar, nos gusta organizar, ¿verdad? Cuando somos adultos, empezamos nosotros a tomar nuestras propias decisiones, sabemos dónde conseguir todo, sabemos a dónde ir, sabemos en qué gastar, sabemos cómo trabajar, todo está aparentemente bajo nuestro control. Aparentemente. Todo está aparentemente en nuestro control. ¿Sabes qué no nos gusta? Porque cuando caemos en alguna enfermedad, sí, perdemos el control. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega la muerte, entonces estamos con las manitas atadas, ya no tenemos control de nada. O sea, perdemos nuestra seguridad. O sea, en ese momento de la enfermedad y la muerte, o en el accidente y la muerte, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que estamos a merced de algo o de alguien. ¿En quién crees tú que estamos a merced? O sea, perder el control significa... O cuando estamos en vida significa yo no necesito a Dios, yo puedo hacer todo, me alimento por mi propia mano, ¿verdad? Me gano lo que me como, me pago lo que me he visto, pago mi renta, entonces ¿para qué necesito a Dios? Ignorantemente hablando.
Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos al momento de la muerte, hermano, perdemos el control. Y eso nos asusta. Hay mucha gente que dice, es que yo soy muy activo, imagínate en una cama, ay no. O sea, eres activo porque te gusta mangonear, administrar y dirigir todo. Pero cuando estás en una cama ya no eres tú, es el del que te cuida. Ya estás a merced de otra persona. Y la muerte representa eso. Por eso es que son esos miedos a nosotros tenemos. Tenemos miedo a perder el control. Hemos vivido, hermano, desconfiando de Dios. O sea, no, Señor, yo no confío en lo que tú me vas a dar, yo mejor me voy a trabajar ahora. Vivimos desconfiando de Dios, todos nos proveemos nosotros, no hemos aprendido a vivir a la merced de Dios. Y por eso cuando llega la muerte, la enfermedad, perdemos. Pero la Biblia tiene una escritura para nosotros acerca de la pérdida del control. Mira, en Juan, vuelvo a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 18. El Señor hablándole, o sea, Jesús, el Cristo, el ungido, el enviado, hablándole directamente a Pedro, le dice, fíjate, 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. La edad, hermano, y la vida, ahorita yo me puedo vestir, rasurar, cambiar y no necesito a nadie. Pero va a llegar el momento, si el Señor me presta vida para llegar a la vejez, ¿verdad? Va a llegar el momento en que voy a tener que alguien me levante mi manita, ¿verdad? Me ponga mi pijamita, ¿sí? De caritas felices, me ponga mi pantaloncito, me vea mis partecitas y luego, ¿verdad? Hasta me tape. Y si se le olvidó darme de comer, ahí voy a quedar con hambre. Si tuvo algo que hacer, ¿verdad? Y no vino, voy a morir de sed porque yo ya dependo de alguien más. Eso es tener miedo a perder el control. Y eso nos asusta. Porque vivimos desconfiando de Dios. Fíjate, Dios va a proveer, ¿ok? Y va a proveer los medios para que tú, aún en la vejez, tengas lo que necesitas. No confíes en ti, no tengas miedo a la vejez o no tengas miedo a la muerte. Ten miedo a la soberbia, al orgullo, a la vanidad de nosotros. A eso hay que tenerle miedo. Y eso lo abrazamos tanto, hasta nos sentimos orgullosos. Ay no, yo soy muy orgulloso. Yo no le pido nada a nadie. No, hermano, eso no es bueno. Eso no es bueno. La humildad nos hace reconocer que todos necesitamos de todos y todos aprendemos algo de todos. Así es que, como le dijo Jesús a Pedro, hablándole de que en un día, profetizándole el Señor Jesús, que un día, ¿verdad?, él iba a ir, ¿verdad?, aunque no quisiera, a la cruz, porque Pedro tuvo una muerte de cruz, y tú sabes, ¿verdad? Pedro fue crucificado también. Es más, de hecho la historia dice, ¿verdad? La historia bíblica, no en la Biblia, no lo especifica aquí en la Biblia. Los libros aparte, ¿verdad? De la Biblia hablan de la historia de que él fue crucificado y fue crucificado por petición de él, ¿verdad? Cabeza abajo. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Jesús fue crucificado, ¿verdad? En una cruz normal, con la cabeza hacia el cielo, y él no se sintió lo suficientemente digno para ser crucificado como Jesús fue crucificado. Y él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. ¿Sabes el tipo de muerte que es ese, hermano? Sofocarte con tus mismos líquidos, con tus mismos pesos, con tus mismos órganos, aparte del dolor de la crucifixión física. Así era el amor de Jesús, de Pedro a Jesús. Él no se consideró digno. ¿Sí? Así es que si tienes un dolor ahorita, hermano, no es nada a comparación, ¿verdad?, de lo que se sufre por el amor de Jesús. Así es que
Tener miedo al control, hermano, perder el control. Es otro de los miedos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y hay otro que lo voy a comentar para entrar en la etapa final de esta reflexión, ¿verdad? Hay otro miedo que me llama mucho la atención y lo comparto. Hay mucha gente que me dice, es que, ¿qué va a ser de mis hijos? O sea, tenemos miedo de morir, de pasar al lugar de gozo eterno, de gozo y felicidad eterno, porque ¿qué va a ser de mis hijos? No, mis padres me necesitan, soy el único sostén de mi casa. O sea, miedo a morir, miedo a entrar en el proceso de metamorfosis natural, porque tengo miedo de los que quedan atrás. Mis hijos, mis padres, mis hermanos, etcétera, 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 etcétera. Tenemos miedo de dejarlos atrás. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa, hermano? Si tú amas a tus seres queridos, Dios los ama más. Nosotros amamos con amor de hombre, pero Dios los ama con un amor agape, un amor divino. No te preocupes por ellos. Cuando llega el momento de que tengas que partir delante del Señor, Él va a tomar las medidas adecuadas. Él es el que tiene el control y Él nunca deja a sus hijos desamparados. Siempre va a haber algo que los tenga o que provea. La providencia divina es algo natural. Ahora, la muerte física, ¿verdad? Es una separación, sí. Es una separación física, sí. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Esa separación de tus seres queridos o de nuestros seres queridos va a ser muy breve. Comparado con la eternidad, va a ser muy breve. Fíjate lo que dice la primera carta de Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. O sea, la muerte, nosotros estamos con el temor de dejar a nuestros seres queridos, partir y dejar a nuestros hijos chicos, a nuestros padres viejos, a nuestro hermano, aquel que es incapacitado, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Esa separación va a ser muy breve. Te voy a leer esta escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Fíjate lo que dice el Señor cuando Pablo les habla a este grupo de creyentes, ¿verdad? En Tesalónica, de la venida del Señor. Les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hermanos, ustedes no sufran porque ya alguien murió, porque alguien se adelantó, ¿ok? No sufran como aquellos que creen que la vida se acaba al momento de morir, que no hay un mundo venidero, una vida, ¿verdad?, eterna. No sufran como ellos, ustedes gócense, le dice Pablo, ¿verdad? Fíjate lo que dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. Fíjate bien, si creemos que Jesús fue el Hijo de Dios, dice, así también Dios traerá con Jesús, o sea, se está refiriendo a la segunda venida de Jesús, traerá con Jesús, ¿a quién? A los que durmieron en Él. ¿Te fijas, hermano? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no solamente va a ser para juicio, sino va a ser una reunificación, va a ser una integración nuevamente, un reencuentro con nuestros seres queridos. ¿Cómo los vamos a conocer? Porque ellos ya tienen un cuerpo glorificado, etcétera. Bueno, esas preguntas no te las puedo contestar, esas solamente le corresponden a Dios. Yo solamente, ¿verdad?, te enseño lo que la Biblia dice. Dice que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron, ¿qué? En Él. Así es que si tú te preocupas realmente por las personas que vas a dejar, entonces preocúpale por enseñarles el Evangelio. Preocúpate para que reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, para que cuando Él venga o ellos mueran primero o tú mueras primero, se puedan reunificar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la parousia, en ese reencuentro que va a haber.
con el cuerpo, con la iglesia de Jesucristo. ¿Te fijas, hermano? Si realmente tienes miedo, no tengas miedo. Mejor ponte en acción y haz que tus hijos conozcan la verdad, conozcan a Cristo y aseguren su salvación eterna. Porque aquellos que murieron, fíjate bien, aquellos que murieron sin Cristo, hermano, no va a haber reunificación. La Biblia dice que va a haber una reunificación de los que murieron creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí me entiendes, hermano? Si realmente tienes miedo de dejar algo, mejor enséñale el Evangelio. Ponte a estudiar la Biblia con él, confiesa a Jesús. Si tienes duda, busca una buena iglesia, busca un buen pastor, pregúntale, que te enseñe, que te lleve a recibir a Jesucristo, que te dé un discipulado correcto y adecuado como nuevo creyente, para que después vayas a las aguas bautismales y empieces a vivir como un hijo de Dios. Preocúpate por eso. Por último, hermano, mucha gente tiene miedo, y me lo han dicho a mí, y inclusive yo también lo he llegado a pensar, debo confesarlo, ¿verdad? Miedo al mismo acto de morir. A todos, si nos dijeran, ¿cómo vas a morir? Ay, yo quiero morir rápido y sin dolor. Yo no quiero una muerte prolongada. O quiero dormir dormido, o pues quiero morir dormido, ¿verdad? Como la canción esa, quiero dormir cansado para no despertar jamás, ¿verdad? No, hermano, eso no depende de nosotros. Eso no depende de nosotros, ¿ok? Ese es solo un momento en el cual todos, hermanos, lo atravesaremos. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Con una enfermedad prolongada? ¿Con una muerte rápida? No sé, eso no lo sé. Si me dieran a escoger a mí, yo dijera, no, pues quiero dormir cansado y no despertar jamás a la vida y despertar en Cristo. Pues sí, pero desgraciadamente es algo que no está en mi control, por lo tanto tengo que aceptar lo que el Señor disponga para mi vida. Él es bueno, acuérdate que Él te conoce y sabe qué tanta capacidad de sufrimiento tiene cada persona. Dice la palabra, ¿verdad?, que no nos va a dar algo que no podamos soportar. Y si somos medio miedosones, ¿verdad?, Él conoce nuestro corazón y vamos a tener una muerte rápida y sin dolor. Si tú eres muy resistente al dolor, pues muy macho o muy macha, bueno, pues a lo mejor sufres un poquito más, pero solamente va a ser un momento. Y después la vida eterna. O sea, ¿por qué miedo, verdad? ¿Por qué miedo? Voy a llevar por último, ¿verdad?, a Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Te lo comparto nuevamente porque ya lo leímos, ¿verdad? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar así también todas las cosas. El pueblo, o cada vez que nosotros tengamos miedo al acto mismo o al momento mismo de morir, hermano, hay que ir a esa escritura, ¿verdad? Que nos recuerda que nosotros aquí solamente somos peregrinos, que nosotros aquí somos nada más caminantes, que somos extranjeros en este mundo. No ames al mundo. Dice Juan, ¿verdad?, en sus cartas, no en el Evangelio, dice claramente que aquel que ama más al mundo, o sea, que ama más esta vida de revoltijo, dolor y enfermedad, al que ama más este mundo, ¿verdad?, se constituye enemigo de Dios. De tal manera que aquí nos dice Pablo, ¿verdad?, claramente nos dice, ¿sabes una cosa? No ames mucho este mundo. Tu verdadera ciudadanía, o sea, de donde tú perteneces, es en el cielo. Tu verdadera ciudadanía está en el cielo. No tu US citizen o Mexican citizen o algo así como eso. No. Tu verdadera ciudadanía está en los cielos. Amén, hermano. ¿Te fijas qué hermoso? Nosotros aquí somos pasajeros. Somos peregrinos, somos extranjeros.
pero nosotros no pertenecemos aquí. O sea que cuando nosotros llegamos al cuarto nivel que te estaba hablando, ¿verdad? Cuando una vez que dejamos de ser huevito, cuando fuimos hombres naturales, cuando fuimos adoptados, ¿verdad? En Cristo Jesús, y cuando lleguemos al cuerpo glorificado, que es la gloria final, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese nivel, hermano, vamos a volver a casa. Esta no es tu casa. Esta no es nuestra casa. Aquí estamos por un tiempo. Aquí estamos para cumplir planes y proyectos, ni siquiera nuestros, planes y proyectos de Dios. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nuestro verdadero hogar está en el cielo. Así es que, hermano, no temas. No tienes por qué tener miedo a la muerte. No es nada desconocido. No ames el mundo ni por otras personas que te roben la paz, de que si te vas, ¿qué va a pasar con ellas? No, hermano. Dios ya tiene todo perfectamente controlado. Dios ya tiene todo preparado para el día que tú o yo nos vayamos de este mundo, ¿verdad? Él se va a hacer cargo de las personas que tú tienes a tu cargo. Dios va a tomar el control. Porque Dios es bueno. Y Dios proveerá. Así es que, amado hermano, te dejo con eso, ¿verdad? Para que pienses, para que medites un poquito y dejemos de estar temerosos de la muerte. Si nos enfermamos, bueno, va a pasar una cosa, pero mejor dicho, si nos enfermamos van a pasar dos cosas, o vas a sanar o vas a estar con el Señor. Pero ¿viste lo que dijo Pablo? ¿Verdad? Estoy en un estrecho, estoy en apuro, ¿verdad? Porque yo quisiera estar con el Señor. Así es que, ¿sabes una cosa? ¿No quieres estar con tu Creador? ¿A qué vamos tanto a aprender del Señor? ¿Para qué oímos tanta la palabra del Señor? ¿Para qué le oramos a Él si tenemos miedo a ir a Él? ¿Verdad que es ilógico? No es lógico, hermano. Deshazte de ese temor. Confía en Él. Él te ama. Él te tiene, ¿verdad?, en un control absoluto. Él sabe lo que está pasando en tu cuerpo, en tu vida, y sabe en qué momento tienes que partir de esta vida a un nivel espiritual más alto y mucho mejor. Así es que no tengas miedo. Bueno, terminamos con eso, ¿verdad? Cualquier duda, pregunta o comentario, ahí está el chat, por favor, siéntete en libertad, ¿verdad? Y vamos a saludar, ¿verdad? Gracias a Abigail y Sárraga, mi hija, ¿verdad? Que hoy estuvieron conectados, hoy estuvieron a través de la cámara, ¿verdad? A nuestra hermana María Elena Pérez, hermana, un saludote, gracias por hablar ahora temprano, comunicarme con la hermana Marina, gracias, ¿verdad? A nuestro hermano Sergio Ortega, allá en Nogales, hermano, un saludote, tengo unas semanas que no hablo con usted, pero me gustaría mucho saludarle, ¿verdad? Y desearle lo mejor a Marisol, a la familia, ¿verdad? Un saludo a nuestro hermano Eleazar Carrasco, espero que la hermana Elizabeth, hermano, siga mejor, ¿verdad? Sé que usted ya está bien, pero ahora la hermana Elizabeth esperamos, ¿verdad? La tenemos en oración también. A nuestra amiga, ¿verdad? Hermana Magda Carrasco, allá en Hermosillo. Magda, el Señor te bendiga. Un saludo, ¿verdad? Para Roxanne, ¿verdad? Un saludote a mi sobrina Roxanne. A Lupita Enciso, ¿verdad? ¿Encisos o Enciso? Enciso, ¿verdad? Es que me escribieron con ese, Lupita, ¿verdad? Así es que, hermanas, un saludote, ¿verdad? Esperemos que estés bien. Ya sabemos que están pasando todo esto de lo del virus, ¿verdad? Que ya casi salen. ¿Ves que el Señor es bueno? ¿Verdad? Llegó el virus, pero también llegó el poder de Dios, y el poder de Dios y el plan de Dios es que ustedes estén en vida todavía. Algo tiene para ustedes todavía, así es que les concedió la vida nuevamente y la salud. Así es que un abrazote, el Señor los bendiga, ¿verdad? Marisol, por supuesto, a Sebastián, mi hermanito, ¿verdad? Sebastián Guerrero, allá en Nogales, Sonora, ¿verdad? Una parte de nosotros como iglesia o así de salvación, ¿verdad? Está en Nogales, Sonora, ¿verdad? Nos separan ahorita las cuestiones de la frontera por la cuestión del virus y todo eso, pero pronto vamos a estar otra vez, ¿verdad? Gozándonos, disfrutando de la coinonía, de como todo estaba antes, de verdad, y que llegara este virus. Así es que un saludo a la hermana Elizabeth también, a su hermana Eli, allá en Nogales, a Marisol, a Sergio, a Rubén, a Sebastián,
¿verdad? Todos los hermanos que por ahí en Nogales, Sonora se me escapan en este momento. Y bueno, hermano, tenemos una lista de peticiones, de oración, ¿verdad? Gracias a Dios el Señor ya ha contestado algunas de ellas, gracias a Dios por eso. No las puedo leer todas, las voy a leer rapidito y oramos por todo al final, ¿verdad? Porque por la cuestión del tiempo, pero se las menciono, ¿verdad? A nuestra hermana Elizabeth Carrasco, ¿verdad? Su hija Vanessa y el pastor Enrique Moreno están pidiendo oración, ¿verdad? Por Leslie también, por la cuestión del virus, también ellos lo están pasando, nuestra hermana Elizabeth y su hija, y al pastor Enrique Moreno, y también por Leslie, ¿verdad? También por COVID, hermano, ¿verdad? También nuestra hermana Marilena pide por salud para su hijo, también el hijo de la hermana es un consiervo nuestro, ¿verdad? Es pastor, y también está sufriendo el COVID, hermano. Este juicio ha llegado para todo el mundo, ¿verdad? Pero esperamos en el Señor que le siga bendiciendo. También por nuestra hermana Marina Castro, ¿verdad? Ella pide por toda su familia y por ella, especialmente por nuestra hermana Marina, ¿verdad? Que hoy amaneció un poquito enferma, un poquito adolorida, sí, por Betsabé, su hija, por Aarón, por la familia en general de la hermana que también ha llegado el virus, ¿verdad? A la familia. Así es que por salud para ella se los pido, hermano, oremos, no, unámonos en oración, ¿verdad? Hay que sentir empatía por toda la gente. Si afortunadamente en tu casa hay salud, pues bueno, pero sabes una cosa, así como ellos también pueden llegar a tu casa. Así es que oremos como si fuéramos nosotros. Sí, te pedimos también oración, Abigail pide por ella y por Iván, ¿verdad? Por salud, ya casi salen, pero hay que seguir orando hasta que el Señor les sane por completo. También Lupita y Jesús Guerrero, ¿verdad? Y por Alex también, y su esposa también igual, hermano, como dijimos ahorita, esta familia también ha llegado el virus a su vida, ¿verdad? También están pidiendo por salud y tenemos en oración, ¿verdad? A Mateo y a Sasha, todos bebés con situaciones especiales médicas, ¿verdad? Están todavía bebés chiquitos, pero hay que orar por la familia y por ellos, Mateo y Sasha. Mateo en Hermosillo y Sasha en Las Vegas. Seguimos orando, ¿verdad? Por Amy Marina, por fortaleza, por rompimiento, ¿verdad? De cadenas de adicciones. También oramos por nuestra hermana Betty, ha presentado oración por sus hermanos, ¿verdad? Por el constante peligro en el que su trabajo representa. Te pedimos también oración, hermano, y nos pide oración, ¿verdad? Nos unamos en oración por nuestra hermana Sandra Chávez. Ella tiene un serio problema, ¿verdad? Un tumor en el cerebro y bueno, o sea, no hay nada mayor que nuestro Señor, ¿verdad? No hay enfermedad más grande que su poder sanador. Así es que oremos por nuestra hermana Chávez. Por cierto, un saludo, hermana, un saludo. El Señor le siga bendiciendo, el Señor le siga proveyendo, ¿verdad? Vida y salud también. Y también por Tom, ¿verdad? Él ya entró a la cirugía, salió bien, también tiene un tumor en el cerebro, pero ahora está en el proceso hasta donde tengo entendido, de quimioterapias y todo eso. Así es que tenemos que seguir orando por él y vamos a ir dando gracias también por todas las oraciones aquellas que ya están siendo contestadas. Así que de esta lista, hermanos, si ya el Señor ha trabajado en tu vida, por favor, háznoslo saber. Nos despedimos en oración, hermano. Padre Todopoderoso, te damos gracias primeramente por el mensaje que nos das, porque nuestro corazón ciertamente, Padre, está lleno de temor. Ciertamente hay dudas y cuestionamientos acerca de la vida venidera. Pero gracias, Señor, gracias porque tu palabra trae luz, como aquella lámpara que dice, Señor, ese pasaje. Lámpara es a mis pies. Así, Señor, es tu palabra en mi vida, nos enseña, nos guía, nos dirige y ahuyenta el temor, Señor, el miedo que hay en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, Señor. Gracias por Jesús, quien ha hecho posible que todo esto suceda. Gracias, Padre. Ponemos delante de ti también, Señor, estas peticiones para que tú, Señor, en tu infinita misericordia, las contestes de acuerdo a tus planes y propósitos. Nosotros podemos hacer la petición, Padre, pero te suplicamos más que las contestes de acuerdo, Señor, a tus planes y propósitos, porque tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. Mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o ni siquiera soñar. Gracias, Padre. Ponemos estas oraciones en tus manos en el nombre de Jesús.
Amados hermanos, gracias por tu compañía, gracias por compartir con nosotros y que el Señor te siga bendiciendo. Y si Dios lo permite, este domingo estaremos unidos en ese mensaje maravilloso que el Señor va a tener para su iglesia, para el pueblo. Amén.